Probablemente este sea uno de los conceptos más mal interpretados de la historia, amado por unos quienes lo consideran la salvación de la humanidad y odiado por otros quienes creen que es lo peor que le ha pasado a la sociedad. Hoy te explico qué es el socialismo. Vámonos por lo teórico. El socialismo utópico fue el primero en aparecer. Se caracteriza por ser idealista. Argumentaba que la propiedad privada existe porque el contexto entiende que existe. Es reaccionario el capitalismo. La educación cumple un rol importante. En esta etapa se ponen las primeras nociones del socialismo. Todavía son escenarios utópicos. No hay una base racional para su existencia hasta que las ideas maduran y se transforma en el socialismo científico. Esto ya es la versión más conocida. Argumenta que la historia está definida por las condiciones materiales y la lucha de clases. El Estado debe ser el propietario de los medios de producción y no se intenta acabar con la propiedad individual, sino socializar los medios de producción. ¿Pero por qué llegan a esta conclusión? Una explicación se debe a la plusvalía en el capitalismo, pues los propietarios de las empresas sacan ventaja de los fallos del sistema. Específicamente en el siguiente caso, si un empresario se queda con la mayor parte de las ganancias, significa que no está distribuyendo de manera justa el capital entre la clase laboral. Aquí es posible decir, hey, pero el empleado gana poco porque quiere. Bien puede ir a buscar otra chamba. Eso dice la teoría. Y sí, puede salirse de ahí y buscar mejor salario y condiciones gracias al mercado laboral, pero si hay demasiado desempleo, las empresas pueden bajar los salarios por la alta demanda. Así logran tener en sus filas a gente necesitada que no va a quejarse de las precarias condiciones. Incluso durante el siglo pasado, cuando ser ocioso era un crimen, empleos pagaban apenas lo necesario para cubrir las necesidades individuales, y así las personas no tuvieran otra cosa que hacer más que trabajar, porque también hay que contextualizar esa parte. El capitalismo antes de las ideas socialistas no era nada agradable. Había explotación, incluso llegaban a ser solo propiedad, explotación laboral, no había prestaciones o vacaciones y algunas fábricas tenían casi enjaulados a sus empleados. El paraíso del capital. Y pues las guerras mundiales solo agravaron las crisis. Rusia era un caos y los campesinos y obreros estaban hartos. Esas eran las condiciones óptimas para una revolución. Pero no nos desviemos, la historia de la Unión Soviética se cuece aparte. Volviendo al tema de la aplicación del socialismo científico, viene de la mano del marxismo-leninismo. Sí, otro nombre. Pero ¿cuál es la diferencia? Depende de a quién leas. Pueden haber algunas especificaciones, aunque a mi parecer no está muy distanciado del socialismo científico. Porque según la teoría es mejor que el Estado se apropie de los medios de producción para que se redistribuya el capital, haya salarios más justos, en teoría. Una economía planificada evita que haya demasiada contaminación y residuos, en teoría. El progreso tecnológico tienen en sus puestos a los mejores científicos e investigadores por su especialización vocacional. Así que no habría necesidad de obsolencia programada porque no se trata de consumo, sino de desarrollo humano, en teoría, aunque esto puede llegar a ser, o no, idealista. Ahora, la pregunta más importante, ¿y cuándo el Estado me quita la mitad de mis vacas? Eso no funciona así. No es que te quiten, en todo caso, si le quitan a alguien es a los dueños de las empresas, en el peor de los casos, los que son dueños de la producción, y se la quitan entre comillas, pues realmente las ganancias las producen los procesos productivos, o la clase laboral. La propiedad individual no está descartada, puedes comprar tus cosas, la diferencia es que probablemente sea una sola marca, o varias marcas, todas dependientes del Estado. En otros casos sí puede ser poseedor de la fábrica, pero con injerencia del Estado. Depende del proceso histórico. Explicado con vaquitas hay dos escenarios. Imaginemos que sí funciona. ¿Por qué tendrías dos vacas si probablemente vivas en una zona urbana? Pero bueno, imaginemos también que estás en una zona rural y quieres tener dos vacas. Vas a un rancho del Estado y compras dos vacas. Y si tu vecino no tiene y te dice me regalas una, tú decides si se la das o no, o si la vendes para comprar otra cosa. Depende mucho del régimen. En caso de que ese socialismo no funcione, si no hay carne, ¿cómo vas a tener una vaca? Bueno, imagínate que ya la tenías, una de dos, o el Estado te la compra para producir más, o te encarcela por no cooperar, o te indemnizan la vaca. Una vez más depende del contexto. ¿Dónde entra la socialdemocracia y el socialismo del siglo XXI? La socialdemocracia es distinta, está esperando a que el capitalismo entre en crisis para conquistar el poder. Pero siempre que pasa eso, el capitalismo se recupera antes de que los socialdemócratas se lo arrebaten. Esta clase de socialismo pretende no moverle lo bueno al liberalismo, sino tratar de hacer más justo el capitalismo con políticas de redistribución, impuestos justos,
son un poco más moderados y su heredero realmente es el socialismo del siglo XXI. Ya no hay esa tendencia de estatización y están preocupados por la inclusión, el medio ambiente, apoyar a los trabajadores, dar reconocimiento a las minorías y optan por un reformismo antes que la revolución. Y es más parecido a un liberalismo de izquierda, pues también se propone una economía mixta. En el siglo XX hubo desacuerdos entre socialistas y socialdemócratas, pues los primeros les decían tibios por no apoyar a Lenin y estar esperando una crisis del capitalismo. Esa ruptura dividió a los socialistas. Los que querían la estatización fundaron después partidos comunistas, pues los socialdemócratas solo querían cambios en condiciones salariales, laborales y en materia de derechos. Los tacharon de economicistas, mientras que los ahora comunistas apoyaban a una nueva conciencia humana, una transformación cultural, política y económica. Incluso no se concebían como sucesores del capitalismo, eran una nueva concepción de la realidad. Pero el terminó cazando comunistas y les arrebató el poder a los socialdemócratas. Esa es otra historia. Por ahora, no olvides seguirme, coméntame qué opinas al respecto. Intenté no poner mi opinión personal durante este video, así que cuéntame qué piensas del socialismo. Comparte y regálame un like para saber más de nuestra historia y nuestra realidad, solo aquí en Difusión Relativa.